Qué bueno que podemos venir a celebrar el amor, la gracia y la bendición de Dios. Qué bueno que podemos cantar juntos y expresarle nuestra fe a Dios y expresarle quién es Él. Amén. Él es el único que merece alabanza. Él es el único ser que merece una alabanza extraordinaria. Y cuando nosotros le alabamos, ¿verdad? Nuestro corazón es edificado y Él se alegra y podemos percibir la gracia que se derrama sobre su iglesia cuando podemos adorarle, cuando podemos alabarle. Quiero compartir con ustedes esto que le he titulado La voz correcta. La voz correcta. Entre las muchas voces que se levantan en este tiempo, ¿qué voz estamos escuchando? ¿O qué voces estamos escuchando? De eso dependerá si realmente nosotros llegamos a la meta, estamos en el camino, iniciamos una vida en Cristo, pero no se trata solamente de iniciar, sino de terminar. El apóstol Pablo dice, yo quiero acabar mi carrera con gozo. Amén. Necesitamos tener bien puesto nuestro enfoque para acabar nuestra carrera con gozo el día que el Señor así lo decida y que lleguemos a la meta que Él nos ha propuesto, que es su presencia. Y para eso y para tener una vida de bendición aquí en la tierra, mientras estamos aquí necesitamos escuchar la voz correcta. Digan conmigo, la voz correcta. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A quién le estás dando tu oído en este tiempo? Porque si estamos escuchando las voces incorrectas, entonces no me extraña que estemos hechos una bola de nervios. No me extraña que estemos en angustia. No me extraña que estemos cayendo en estados que el Señor no quiere y no desea para nosotros. Fíjense lo que dice 1 Samuel 20:25. Dice la palabra, y el rey se sentó en su silla, como solía hacerlo, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David, ¿qué dice? Quedó vacío. El lugar de David quedó vacío. La mayoría sabemos la historia de Saúl, cómo Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel. Sin embargo, tristemente, Saúl no dio el ancho en cuanto a su fe y tuvo que ser desechado. Por la falta de fe de Saúl, Dios lo desechó. Y entonces esta historia y varias otras que están en la Biblia están para que nosotros entendamos que depende mucho de nuestra fe para que podamos avanzar en la carrera que tenemos en esta tierra. Que sepamos que debemos depender de la voz correcta para poder alcanzar las metas que Él nos ha propuesto por delante. Amén. Y dice aquí que el rey, ¿verdad? En esta temporada de su vida, dice, se sentó en la silla, en su trono, para tener un tiempo de comida, donde iba a comer con sus hijos. Dice, pero Jonatán se levantó. Jonatán era el hijo de Saúl piadoso. Era el hijo que tenía un corazón para Dios. Sin embargo, él no pudo sostenerse en esa reunión y se hizo a un lado. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero luego dice que Abner, el general del ejército, se sentó ¿dónde? Al lado de Saúl. Y el lugar, la silla de David, dice ahí, quedó vacía. Y el rey en ese tiempo, y comúnmente en la antigüedad, los reyes eran los que encabezaban las guerras. Los reyes eran no solamente, ¿verdad?, los que presidían el gobierno, sino también los que iban adelante como comandantes para las guerras. Y Dios había dicho en el Deuteronomio que si confiaban en Él, Dios iba a derrotar a sus enemigos. Que si ponían su fe en Él, Dios iba a hacer que expandieran su territorio.
y que las amenazas que venían de fuera no iban a prosperar. Y entonces Saúl estaba comprometido con Dios para cumplir en esa instancia, ¿verdad? Como estratega militar, como comandante militar, para ir delante y pelear las batallas. Sin embargo, su fe decayó, se desvaneció. Y entonces empezó a ser derrotado y todo el pueblo empezó a sufrir. ¿Por qué? Porque se dejó de escuchar la voz correcta, que es la voz de Dios. Proverbios 24:6 dice: la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Ahí nos está hablando en ese capítulo de los consejeros sabios. Necesitamos tener consejeros sabios, todos. Dios quiso que su pueblo, que su iglesia, ¿verdad?, fuéramos una comunidad. ¿Para qué? Para que unos a otros nos apoyemos y busquemos entre el pueblo de Dios personas que tengan consejo sabio. Amén. No debemos de acudir a cualquiera y no debemos tampoco quedarnos con nuestra propia opinión, sino debemos de acudir a las personas que Dios ha puesto para que sean consejeros sabios en nuestra vida. Y dice: la guerra se hace con buena estrategia cuando escuchamos a los consejeros sabios. Y luego Proverbios 11:9: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos. ¿Con qué? Qué importantes son las palabras. Qué importantes son las palabras. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Uno tiene que tener el oído bien entrenado para saber cuándo estás escuchando la voz correcta o cuándo estás escuchando una voz incorrecta. Amén. Y el hecho de que se nos den palabras y consejos no necesariamente tienen que venir de la fuente correcta, y nosotros tenemos que tener el oído entrenado para escuchar a lo correcto, lo que viene de Dios. Primero de Samuel 3:19-20 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto quiere decir que todo lo que él decía se cumplía. Por difícil que fuera, por grande que fuera, lo que Samuel decía ocurría. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios. Y dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Sí? Dios respaldaba sus palabras. Dios respaldaba. ¿Por qué? Porque eran palabras de Dios. El profeta es la boca de Dios. El consejero sabio es la boca de Dios en esta tierra, para que nosotros pongamos atención a esos consejos. Y Samuel fue el que encaminó a Saúl desde el principio de su servicio como rey. De hecho, él fue el que ungió a Saúl, derramó aceite sobre su cabeza y delante de todo el pueblo declaró: él es el rey que Dios ha escogido para ustedes, este es. Y mientras Saúl escuchó la voz de Samuel, todas las cosas le salieron bien, ganó todas las batallas y pudo avanzar. Entonces, para nosotros es una llamada de atención, porque es cierto que no tenemos ya enemigos de carne y hueso, de carne y sangre, como dice la palabra, pero hay enemigos que están en contra de nosotros, que son espirituales. Y la única manera en la que vamos a vencer en esa guerra es cuando escuchamos la voz correcta, que es la voz de Dios. Amén. Que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo la dirección de Dios, aún en lo más sencillo de nuestra vida. Primero de Samuel 15:17 dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. En esta ocasión, cuando Dios le pone una prueba muy grande a través de Samuel, Samuel le dice: no vayas a hacer nada, no vayas a entrar en guerra hasta que yo venga a ti. Y le dice: en 7 días
en ese plazo voy a venir a ti. Y el profeta espera el tiempo y va dejando que pasen las horas, que pasen los días. Y Saúl empieza a ver que el ejército que tiene poco a poco se va disminuyendo, porque la gente dice, no, pues yo creo que aquí no va a haber batalla, mejor vámonos. Y empiezan poco a poco, en la noche se van y al otro día amanecen menos, y la siguiente noche se van y amanecen menos. Entonces Saúl está nervioso pensando, no, pues ¿cómo voy a ganar si mi ejército se está cada vez debilitando más? Y entonces el séptimo día, que era el día que Samuel le dijo, yo voy a venir a ti. Ese día él pensaba, bueno, va a venir por la mañana, pero resulta que no llegó. Y bueno, dijo, va a llegar por mediodía, y resulta que no llegó. Y entonces tomó una decisión. Y la decisión fue que empezó a hacer lo que Samuel iba a hacer, que es ofrecer sacrificios a Dios. Dijo, tráiganme los sacrificios y yo los voy a ofrecer. Y error tremendo. Cuando Samuel llegó y la batalla se había dado y las cosas había hecho las cosas como él quería, entonces le reprendió fuertemente y le dice de esta manera, ¿qué no te hizo Dios, jefe de todas las tribus? Aunque tú a ti mismo te veías menos, te veías humildemente a ti mismo, pero Dios te puso en el trono. Y fíjense, ahí estaba precisamente la razón por la cual Dios estaba desechando a Saúl, porque había dejado de verse humildemente a sí mismo y comenzó a verse de manera orgullosa. Es decir, pues yo las puedo. Yo voy a hacer lo que yo pienso, yo voy a hacer lo que yo creo, yo voy a hacer. Y cuando empezamos a escucharnos a nosotros mismos y la voz nuestra es contraria a la voz de Dios, entonces estamos escuchando la voz incorrecta. Y dice el versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste, ¿qué? La palabra. Qué importante es la palabra. Qué importante es la palabra. Qué importante es que abracemos, qué importante es que obedezcamos, que hagamos, que pongamos por obra la palabra. Necesitamos oír la voz correcta y obedecerla. Es bien importante. Por una palabra que Saúl desechó, por un mensaje que Saúl desechó, así dice también, dice, Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey sobre Israel. Y a partir de ahí, dice que en el siguiente versículo, que no lo escribí, pero dice que Samuel se dio la vuelta para irse y Saúl se colgó de él, se agarró del manto tan fuerte que el manto se rasgó, que el manto se partió en dos. Y entonces Samuel voltea y le dice, así como se rasgó el manto, Dios ha rasgado tu reinado para que ya no sea más, y lo ha entregado a otro mejor que tú, le dice. Mejor que tú. ¿En qué sentido? En que el otro sí escuchaba la voz de Dios. El otro sí estaba atento a la voz de Dios. Saúl desechó y menospreció la palabra de Dios y por eso fue desechado. Oh, que Dios nos conceda nunca jamás desechar su voz, sino al contrario, abrazarla cada vez más y más, conocerla y abrazarla y llevarla a cabo. Amén. Cada uno de nosotros. Y entonces, en ese momento que leímos al principio, Saúl ya no tuvo la voz de Samuel. Samuel se desapareció de su vida, jamás le mandó ni un WhatsApp ni nada. Ya no tuvo ni un contacto con el profeta. Y entonces, de la gente que se rodeaba, había uno que otro que todavía podía ser de bendición para él. Pero resulta que Jonathan, su hijo, se paró en medio de la mesa y se retiró y se fue. Abandonó su lugar a un lado de de Saúl. Y entonces ya no tuvo una palabra
de alguien que podía haberle dado un buen consejo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos empeñamos a desobedecer la voz de Dios, poco a poco, más y más, nos vamos deslizando. Sin darnos cuenta, nos vamos deslizando. Entonces, cuando Jonathan se levantó y se fue, Abner vino y se sentó a su lado. La palabra ahí, o la posición de sentarse a su lado, significa ser su consejero. Y Abner, a pesar de que era un buen general, pero era un hombre que no tenía en su corazón la voz de Dios. Y entonces desechó y perdió la voz de Jonathan y escuchó la voz de Abner. Ustedes pueden leer lo que Abner hizo y se darán cuenta de que no era un hombre de Dios. Y luego dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, ¿qué? Pero el que se junta con necios, ¿qué? ¿Quieres ser destruido? Júntate con necios. ¿Quieres que tu vida acabe? Y entonces, quizás no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero quizás estamos escuchando voces incorrectas. Y el Señor quiere que escuchemos la voz correcta, que es la voz que viene de Él, que viene en su palabra, que viene de personas que están conectadas con Dios, que te van a decir lo que Dios quiere que tú oigas. Y todavía más fuerte es que David ese día, y de hecho era el segundo día, dice ahí la palabra, que David no se aparecía. Debía estar ahí estaba su silla. No sé si hasta decía ahí, ¿verdad? Así su nombre. Aquí se sienta David. Pero dice claramente que la silla de David estaba vacía, el lugar de David. David era un jovencito y había sido ungido por el mismo profeta Samuel para ser el siguiente rey de Israel. Y Dios lo usaba, dice la palabra, que era prudente en sus palabras, que era sabio, que tenía una presencia hermosa, que era un joven lleno de la gracia de Dios. Pero Dios le había quitado la voz de David a Saúl. ¿Por qué? Porque él había desechado la voz de Dios. Y entonces Saúl perdió también la voz del ungido de Dios. Y al final de este libro, de Primero de Samuel, vemos cómo Saúl termina buscando desesperadamente la voz de los demonios para conseguir una dirección, para conseguir y tratar de entender, ¿verdad?, qué es lo que haría. Últimos capítulos del libro de Primero de Samuel, ustedes van a leer que dice que le pide a Dios y no hay palabra. Busca a Dios y no hay palabra, pero se cansó de eso, entonces dijo, voy a buscar a una bruja. Y preguntó dónde podía encontrar a una y encontró dónde ir a buscarla. Y fue a buscarla y consultó a ella. Debemos de saber que la Biblia dice claramente que los hechiceros, que los adivinos, que las personas que se dedican a estas cosas hasta este momento no tienen la voz de Dios. Tú tienes que saber que no tienen la voz de Dios. Aunque te impresionen en algún momento, siempre les digo a las personas, y lo repito una vez más, que es muy común que la persona que está dedicado a esto, dedicado al servicio de Satanás, te va a impresionar y te va a decir cosas que solamente tú sabes. Porque el espíritu de error que está en ellos les dice qué es lo que te tienen que decir. Y si alguien va a ese lugar con estas personas, al entrar te van a decir, tú eres este y tú eres aquel, y a ti te pasó esto y te pasó aquello. Y la persona se queda, ¿cómo puedes saber todas esas cosas? Solamente yo las sé. No se las he contado a nadie. Y entonces abres tu alma y dices, este tiene que ser de parte de Dios. Pero la Biblia dice que es un espíritu engañador.
La Biblia dice que es un espíritu mentiroso. Satanás no conoce el futuro, no te puede decir absolutamente. Sino, ¿por qué me pregunto que los brujos y los hechiceros deberían de ser los que ganen el melate cada vez que se... o deberían de ser los que se ganen las rifas cada vez que hay lotería o lo que tú quieras, ¿verdad? Porque no saben el futuro. Son charlatanes que están diciendo mentiras, pero tienen espíritus de error en ellos operando. Pero lo peor es cuando escuchamos esas voces o cuando buscamos esas voces para conseguir dirección. Y Saúl terminó así. En la noche fue a ver a la bruja y la bruja le habló y al siguiente día su vida terminó. En el campo de batalla su vida terminó al siguiente día. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y espera que nos acerquemos a Él. Dios está esperando que nos acerquemos. ¿Por qué Saúl no murió en cuanto desechó la voz de Dios? Por la misericordia de Dios. Por lo mismo que hace con nosotros, espera y espera y espera para que volvamos a Él de todo corazón. Sin embargo, si no lo hacemos, la palabra está escrita y dice que el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios será destruido. Y la palabra se cumple porque es una ley. La destrucción viene. Y Dios quiere que nosotros prosperemos y seamos benditos y bendecidos en esta tierra. Amén. ¿Estás escuchando la voz correcta? ¿Sabes por qué? Porque en Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Solo hay dos sabidurías. Solo hay dos. La que viene del cielo y la que no viene del cielo. La que es de esta tierra. Solo hay dos. No hay una intermedia. Hay dos. ¿Cuál estás escuchando? ¿Cuál voz estás escuchando? ¿Qué consejo estás escuchando? Amén. Dice segundo de Samuel 3:1. Hubo larga ¿qué? Guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Cuando David tomó el trono de la nación, dice que aún hubo guerra porque los que habían estado en el gobierno con Saúl quisieron, ¿verdad?, mantener el gobierno y la autoridad, pero poco a poco se fueron debilitando. Siempre va a haber una guerra. En esta tierra, en tu vida, en tu mente, siempre va a haber una guerra por hacer lo correcto o por hacer lo que no agrada a Dios. Siempre va a haber una guerra. Y Dios quiere que lo correcto en nuestras vidas cada día se vaya fortaleciendo y lo incorrecto cada día se vaya debilitando, así como ocurrió con la casa de Saúl. Amén. Y luego dice en 2 de Samuel 5:17 unas cosas bien interesantes. David oía al Señor. La diferencia entre Saúl y David fue abismal en muchos sentidos, aunque David fue imperfecto y cometió errores tremendos, pero David tenía un corazón para escuchar a Dios y no hacía nada, y menos salir a un campo de batalla sin preguntarle a Dios ¿qué hago? Para empezar le decía ¿voy o no voy? Y si Dios le decía ve, entonces le preguntaba ¿y cómo voy? ¿De qué manera hago esta guerra? Y Dios le hablaba y David tenía un corazón para escuchar, un oído para escuchar la voz de Dios. Fíjense lo que dice en 2 de Samuel 5:17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Los filisteos eran un pueblo enemigo, ¿verdad? Entonces dice que David había sido ungido por rey. Es decir, había sido establecido en el trono y el pueblo lo había ungido una vez más para que fuera el rey
sobre Israel. Cuando se habla de unción o de ungido, tiene que ver con derramar aceite. Era una ceremonia espiritual que practicaban. Derramar aceite sobre una persona en su cabeza era la unción. Y eso representaba que el Espíritu Santo venía sobre esa persona para conducir a la nación. Amén. Entonces, cuando tú te decides y clamas a Dios y pides por su unción, los enemigos se van a levantar. Los enemigos se van a levantar. Porque estamos en una guerra. Y nos surge la unción del Espíritu de Dios. Nos surge de una manera especial en este tiempo que el Espíritu de Dios opere a través de nuestra vida, a cada uno de nosotros. Ya no solamente es para los reyes o para los sacerdotes o los profetas. Fíjense, eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la unción era solamente para 3 clases de personas. Un privilegio para los reyes, para los sacerdotes y para los profetas. Pero la Biblia dice que a partir de que Cristo vino y ascendió al cielo, ahora es para todos. Es para ti, es para mí, dice, es para tus hijos, es para nuestros adultos más grandes, es para todos. Y el Señor espera y anhela que nosotros le digamos: Señor, necesito tu unción, porque sin la unción no podemos pelear efectivamente. Sin la unción no podemos hacer guerra en este tiempo. Y vamos a estar, qué triste es ver un cristiano nacido de nuevo desanimado. Digo, hay momentos, a todos nos pasa, pero hay algunos que es el deporte diario. ¿Sí? Siempre están, ¿verdad? Y una queja constante. Qué triste. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra disposición el regalo de Jesús que se llama la unción del Espíritu Santo, para que salgas de esos estados, para que ya no vivas más, dice la palabra, en esa tristeza, en estar siempre debajo. No, dice la palabra, ahora vamos a estar encima y no debajo. Vamos a ser cabeza y no cola. Amén. Entonces, de pronto nos encontramos con muchos cristianos, ¿verdad? Que viven así, en tristeza, en frustración, en dolor. Y claro que este mundo es difícil, no es fácil. No negamos el dolor. No negamos la tristeza cuando viene, pero no debe ser un estilo de vida. Y para muchos cristianos no salgo de aquí. Viene una tristeza y la abrazamos y nos quedamos con ella. Y Cristo, pues, ¿para qué está Cristo en tu vida? Si no puedes sobrellevar esa tristeza o esa circunstancia difícil, ¿para qué está Cristo en tu vida? ¿Nomás para decir que vienes aquí en lugar de a Santa lo que tú quieras? Porque es la misma. Es la misma. Prácticamente vivir una religión la puedes vivir aquí o la puedes vivir en otro templo. Sí, lo que hace la diferencia es cuando tienes la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Si no, no es posible vivir una vida de victoria. Entiéndelo, no puedes vivir una vida de... Y todos los enemigos no pasan sobre ti, se te quedan ahí. Se te quedan. Jesús cuando se iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: van a ir a todo el mundo. Van a enfrentarse con escorpiones, con serpientes, van a enfrentarse, hablándose de las fuerzas del mal de este mundo, a las cuales tenían que enfrentarse. Y les dice: pero no vayan a la guerra hasta que primero descienda sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu y los llene, sea derramado sobre ustedes. Dice que en el aposento alto estaban allí, dice, reunidos unánimes los discípulos de Jesús, y dice, de repente sonó un viento recio,
Y se le aparecieron, dice, lenguas de fuego sobre sus cabezas. Amén. Y luego dice, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Amén. Y esa es una experiencia que todavía está vigente para nosotros. Y el tener esa experiencia, ¿verdad?, de vivirla ahora, es una señal de que el Espíritu Santo nos ha llenado, nos ha bautizado. Amén. David fue ungido. Y entonces los filisteos se levantaron. Segundo de Samuel 5, 18 al 19. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Refaim significa el valle de los gigantes. Refaim significa el valle de los gigantes. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió, ve, porque ciertamente los entregaré en tu mano, a los filisteos en tu mano. Va y tiene una gran victoria. Más adelante otra vez ocurre, ahí mismo en ese capítulo, dice segundo de Samuel 5 del 23 al 24, dice, consultando David a Jehová una segunda vez, él le respondió, ahora no subas, le dice, sino que rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y oye esto, y cuando oigas ruido como de marcha, por la agitación que el viento hará en las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Dios había hablado a Saúl, el anterior rey, el primer rey, y le había dado instrucciones, vas a hacer esto, aquello, acá y allá, lo vas a hacer de esta manera, pero desobedeció y Dios lo desechó. Ahora Dios le habla a David y le da esta instrucción rara. Se vas a salir con el ejército, pero no lo vas a enfrentar. Al contrario, vas a rodear todo el valle, ahí donde están esparcido el ejército de los filisteos. Y ahí dice, pues David seguramente conocía el lugar, hay unas balsameras, hay unos árboles. No se sabe exactamente de qué tipo eran, pero les llama balsameras, tiene que ver con algo de aceite. ¿Sí? El bálsamo es aceite. Y entonces le dice, cuando oigas que las balsameras empiezan a hacer un ritmo de marcha, empiecen a agitarse, el viento empiece a agitarse y van a hacer algo así. Marcha. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces vas a subirles, porque vas a saber que yo los he entregado en tu mano. Amén. Pero hubo un viento. Primero hubo un viento que sopló, y ese viento es el Espíritu de Dios. Necesitamos tener oído para oír la voz correcta en este tiempo, para hacer la guerra como Dios quiere que la hagamos en este tiempo. Amén. No tendremos verdadera victoria hasta que recibamos instrucciones de Dios y hagamos las cosas a la manera de Dios en este tiempo. Tú y yo necesitamos urgentemente el poder, la gloria, la gracia del Espíritu Santo en este tiempo. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te doy muchas gracias por la bendición de compartir esta palabra con tus hijos e hijas. Gracias porque estás aquí. Gracias porque eres bueno, maravilloso y siempre estás hablando a nuestras vidas. Queremos tener un oído para oír. Queremos escuchar tu voz. Queremos descubrir y entender lo que tú nos estás hablando. En el nombre de Jesús. Aquí está nuestra vida, Señor. Ven a nosotros. Ven a nosotros. ¿Por qué no le dices, ven, Señor? Enséñame a distinguir tu voz, Señor. Enséñame a distinguir tu voz, Señor. Aquí estoy. Levanta tu mano al Señor y dile, aquí estoy, Señor. Quiero oírte hablar. Quiero distinguir tu voz, Señor. Y quiero obedecerla, quiero seguirla. La voz correcta, la voz del consejero sabio, la voz de la sabiduría que viene de lo alto y no la de esta tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, viento de Dios sopla en este lugar. Espíritu Santo sopla en nuestras vidas y llénanos y transfórmanos y cámbianos
Oh Espíritu Santo, alza bien tu mano adelante de Él y abre tu boca. Abre tu boca y dile: Señor, haz tu obra, Señor, haz tu obra. Haz tu obra en este lugar. Haz tu obra en nuestra vida, Señor.